Bienvenidos a este emocionante vídeo, donde exploraremos el estudio de las profecías bíblicas de Israel, una señal del fin de los tiempos. Empecemos. ¿Qué significa proféticamente el actual conflicto bélico que se ha desatado tan fuertemente contra el pueblo de Israel? Recordemos que en el reloj profético de Dios, Israel juega un papel clave. Esta nación será el epicentro de las estremecedoras tribulaciones de los últimos días. Todos los eventos centrales del fin de los tiempos, y el regreso de Jesucristo, ocurrirán alrededor de la Tierra Santa, entregada por Dios al patriarca Abraham y a toda su descendencia. Debemos entender el origen sobrenatural de la formación de Israel, para entender por qué existen tan irracionales hostilidades permanentes en esta tierra. Israel fue fundada por un acto soberano de Dios. Abraham, el padre de la fe, fue el elegido de Dios para formar esta nación. Dios le dio la instrucción de dejar su casa y su parentela, para dirigirse a tomar esta tierra. Lo podemos ver en Génesis, capítulo 12, verso 1. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa, de tu padre a la tierra que te mostraré. En el versículo 7, una vez llegado a la tierra, en el mismo capítulo 12, aclara que este lugar también será para su descendencia. Entonces, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar, y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Ahora bien, esta promesa de Dios dada a Abraham y a su descendencia, tiene dos significados fundamentales, que nos ayudarán a comprender el porqué de los conflictos constantes en esta zona, y su trasfondo espiritual. La descendencia de Abraham tiene dos vertientes fundamentales. Una es la terrenal y la otra es la espiritual. La terrenal es el pueblo de Israel, como descendientes naturales de Abraham. Y la espiritual, son los cristianos, o la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Veamos cómo fue la promesa de Dios a Abraham, sobre cómo sería su descendencia. Ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia. Dios le menciona dos cosas, que sus descendientes serían como las estrellas del cielo, y como la arena del mar. Las estrellas que iluminan con su luz y son del cielo, representan a los creyentes de Cristo. Pero la arena representa a la descendencia de la tierra, al pueblo de Israel, cuyo territorio está en la región actual de Medio Oriente. Jesús dijo en Mateo 5:14 que nosotros, los cristianos, somos la luz del mundo. Por esta razón, debemos alumbrar y ser de bendición a quienes nos rodean. En Apocalipsis 22:16 se llama a Jesús la estrella resplandeciente de la mañana. Y el apóstol Pablo también reafirmó esta idea en Filipenses 2:15, donde dijo que nosotros, los creyentes, somos como luminarias en el mundo, es decir, como estrellas que iluminan y reflejan a Cristo en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. También vemos en Daniel 12:3 que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como estrellas a perpetua eternidad. Las estrellas son celestiales, y representan a la Iglesia. La arena representa a un pueblo terrenal de descendientes, que hoy son la nación de Israel, con una capital que es Jerusalén. Tanto la Israel espiritual, como la Israel terrenal, existen al mismo tiempo y una no reemplaza a la otra. Dios cumplirá la promesa a Abraham sobre la tierra, porque Dios no descarta a su pueblo, que originalmente formó para traer al Mesías. Ellos son hoy, los descendientes naturales de Abraham. Hablemos ahora específicamente de la Israel terrenal. En el capítulo 15 de Génesis, podemos ver el llamado de Dios a Abraham, las promesas de bendición a él y a su descendencia,
y el pacto que realizaron entre ambos. El punto clave en este estudio es la designación específica de la tierra, que Dios les entregó a ellos perpetuamente. En el verso 18, del capítulo 15 de Génesis, dice: En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Vemos en detalle las dimensiones de la tierra que Dios les daría. Esta tierra física y literal, aún sigue siendo la promesa de Dios para la descendencia, simbolizada como la arena del mar, es decir, la Israel natural, que son sus descendientes de sangre. Esta promesa fue confirmada a Isaac, el primogénito hijo de Abraham, en Génesis 26:3. Habita con Por otro lado, Abraham pidió a Dios una seguridad y una confirmación de esta promesa. Entonces, Dios se encargó de hacer un acuerdo eterno entre ellos. El Todopoderoso se encargó de certificar o sellar esta promesa con un pacto de sangre, realizado entre Dios y Abraham y descrito en Génesis, capítulo 15, del versículo 8 al 21. Allí se describe el pacto que Dios le solicitó para tal acuerdo. Dios se le apareció como una antorcha de fuego, simbolizando su santa y poderosa presencia, para confirmar el acuerdo eterno entre ambos en ese acto. Incluso Dios aclaró en el Salmo 89 que este pacto no dependería de la conducta del pueblo de Israel, sino que sería incondicional y eterno. En los primeros versos, indica que, aunque el pueblo sea rebelde con sus mandamientos, aún así no invalidará su pacto ni cambiará lo que prometió. Pero la más impresionante profecía bíblica cumplida de las últimas décadas, fue que el pueblo de Israel volvió a ser una nación en un solo día. Lo que marcó el momento donde los tiempos finales, comenzaron a ser cada vez más evidentes. Las profecías del Antiguo Testamento, indicaban que Israel volvería a ser una nación, porque ellos habían perdido su tierra. Estas asombrosas profecías se cumplieron de la siguiente manera. El pueblo de Israel estuvo sin una nación independiente durante alrededor de 2000 años. Después de la destrucción del Segundo Templo, en el año 70 después de Cristo por parte de las fuerzas romanas, los judíos fueron dispersados por todo el mundo, en un evento histórico conocido como la diáspora. Durante este largo periodo, no tuvieron un Estado-nación independiente, y estuvieron bajo el dominio de varios imperios y estados. La moderna nación de Israel fue establecida el 14 de mayo de 1948, cuando David Ben-Gurión, el líder de la agencia judía, proclamó la independencia del Estado de Israel en Tel Aviv. Esto marcó el final de un largo periodo de exilio, y la restauración de la soberanía judía en la tierra de Israel, después de siglos de dispersión y persecución. Este evento había sido anunciado en las Sagradas Escrituras en varios textos. Veamos Isaías 66, verso 8. ¿Acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto? Complementariamente, esta profecía fue confirmada en Ezequiel 20, versículo 24. Además, en el libro del Amor, capítulo 9, versículos 14 y 15, se lee lo siguiente: sacaré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas. Reconstruirán sus ciudades que están en ruinas. Y volverán a vivir en ellas. Plantarán viñedos y huertos. Comerán sus cosechas y beberán su vino. Los plantaré firmemente en su propia tierra.
ya no serán arrancados de la tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios. Pero, como sabemos, existen enemigos de Israel, según la Biblia, la nación de Jesucristo y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí es donde todos los conflictos se originan. Según la mayoría de los estudiosos, este evento fue el signo crucial para el resultado de los últimos días, antes del glorioso regreso de Cristo a la tierra. Se ha vuelto más claro que nunca desde el 14 de mayo de 1948. Ahora, pasemos al conflicto actual. Las raíces más profundas se pueden rastrear hasta Abraham y su esposa Sara, quienes no podían tener hijos, a pesar de la promesa de Dios de que Sara daría a luz. Acordaron que Abraham tendría un hijo con su esclava egipcia, Agar, y así nació Ismael, el primer hijo. Sin embargo, la promesa de Dios era que Sara tendría un hijo propio, y no Ismael, el hijo de una esclava. Mientras Sara era curada milagrosamente de su esterilidad y quedaba embarazada de Isaac, de quien se prometía la bendición de que sus descendientes vivirían en la tierra que hoy se conoce como Israel. Dios le prometió a Abraham que su descendencia heredaría la tierra de Canaán, que incluye lo que hoy se conoce como Israel y los territorios. El conflicto actual entre la República Palestina de San Pablo y Israel y los palestinos tiene sus raíces en la disputa por la tierra y la autodeterminación. Como mencionamos, Israel se estableció como nación en 1948, lo que provocó un conflicto con la población palestina que ya vivía en la región, así como la creación de un gran número de refugiados palestinos. El conflicto involucra disputas. Dios prometió a la tierra a Abraham y a sus descendientes. Este territorio pertenece por herencia divina a los famosos territorios palestinos. La Franja de Gaza es parte de los territorios palestinos y ha sido uno de los principales focos del conflicto entre israelíes, lo que ha dado origen a muchas cuestiones palestinas. Por ejemplo, Israel ocupó la Franja de Gaza en 1967 durante la Guerra de los 6 Días, y la ocupación continuó durante décadas. En 2005, Israel implementó una retirada unilateral de sus fuerzas y desmanteló los asentamientos judíos en la Franja de Gaza. Esto se vio como un intento de resolver el conflicto, pero la retirada no resolvió las tensiones. Después de la retirada israelí, el grupo islámico Hamas asumió el control de facto en la Franja de Gaza en 2007, tras enfrentamientos con la facción rival Fatah, que gobierna en Cisjordania. Desde entonces, Hamas ha mantenido el control de Gaza, mientras que la autoridad palestina, liderada por Fatah, gobierna en Cisjordania. Israel impuso un bloqueo a la Franja de Gaza después del ascenso de Hamas al poder, lo que ha afectado significativamente la economía y la vida cotidiana de los habitantes de Gaza. La Franja de Gaza ha sido escenario de numerosos enfrentamientos militares entre Israel y grupos armados palestinos, especialmente Hamas, lo que ha resultado en ciclos de violencia y sufrimiento para la población civil en Gaza. Por lo tanto, la situación en Gaza sigue siendo una de las principales fuentes de tensión y violencia en la región. La búsqueda de una solución pacífica y sostenible para la Franja de Gaza es un desafío continuo en el conflicto. Los enemigos del pueblo de Israel que intentan adueñarse de lo que Dios les entregó son los que siguen intentando atacar, pero Dios defenderá a Israel siempre. Querrán destruirlo una y mil veces, pero no lo lograrán. Israel, tal como Dios lo designó, será la tierra donde Jesús regresará para gobernar. Israel es el epicentro de muchas profecías bíblicas y un lugar central en el pacto de Dios con Abraham. Es una tierra elegida por Dios y es el centro espiritual.
El anticristo y el falso profeta serán juzgados por Dios, y nadie podrá robar lo que le pertenece al pueblo que Dios escogió. Satanás odia a Dios, a su pueblo y a sus descendientes, y siempre intentó destruirlos. En el libro de Zacarías 14, verso 4, se hace referencia al regreso del Señor Jesús al Monte de los Olivos en Jerusalén. El versículo dice: aquel día sus pies se posarán en el Monte de los Olivos, al este de Jerusalén, y el Monte de los Olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un gran valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Este pasaje del libro de Zacarías se considera una profecía en la que se describe un evento futuro, en el que el Señor Jesús se manifestará en el Monte de los Olivos, haciendo referencia a la segunda venida de Jesucristo en su regreso a la tierra al final de los tiempos. Oremos para que el pueblo de Israel pueda superar los difíciles momentos de ataques terroristas y oremos también para que Jesús vuelva pronto, restaure a su pueblo, sane la tierra y establezca su reinado eterno. Estaremos publicando actualizaciones de este y otros estudios relacionados. Si te gustó este vídeo y te pareció inspirador, te invitamos a darle un me gusta y suscríbete a nuestro canal para obtener más contenido educativo e informativo. No olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares, para que ellos también puedan sumergirse en la fascinante historia y la espiritualidad de la Tierra Santa. Gracias nuevamente por su apoyo continuo. Esperamos verte en nuestros próximos vídeos. Hasta pronto, y que la paz y la bendición estén contigo.